En instancia, muchas gracias por formar parte del primer día de las Jornadas de Comercio Internacional organizadas por el Centro de Estudio de Estrategia. El día de hoy tengo el honor de presentar al licenciado Fabián Espina. Fabián Espina es licenciado en Comercio Internacional y actualmente se encuentra presidiendo una empresa denominada QX Logística. La misma ofrece servicios integrales desde lo que va el abastecimiento, el almacenamiento y la distribución integral para ofrecer un servicio adecuado al cliente. El día de hoy, Fabián nos va a ofrecer una disertación, la cual tendrá por título Los actores del comercio exterior. Mientras se carga la presentación, les dejo con Fabián y pido un fuerte aplauso por su presencia el día de hoy en la Jornada de Comercio Exterior. Gracias. Bueno, buenas noches. A mí siempre me gusta presentarme. Mi nombre es Fabián Espina. Me defino como marido de Vanessa, papá de Sofía y de Tomás, ex jugador de rugby, actual entrenador de rugby infantil. Son las cosas que a uno le despiertan la pasión con la que hace, conjuntamente con el trabajo. Y en lo que es el trabajo me defino como un emprendedor serial. Soy una persona que desde los 23 años puse mi propia empresa, siempre me dediqué al comercio internacional, siempre estuve en la ejecución de servicios de comercio internacional. Y en esta presentación, que me gustaría que sea muy hablada, muy preguntada, porque es bastante básica la presentación, lo que son los actores del comercio internacional, trato de explicar un poquito quién es quién en el juego del comercio internacional. Algo que sí me gustaría agregar, que era muy interesante lo que decía el expositor anterior, mi mirada sobre el tema de las integraciones ha fallado, creo que lo decía alguien por atrás, por faltas de política de Estado, ¿no? O sea, el tema de las políticas de Estado en Latinoamérica fue muy dispar, fue extremadamente dispar. Les cuento muy poquito de historia, así ya después me meto en el tema. Como les contaba, a los 23 años empecé mi primera empresa como despachante de aduana. Esa empresa, eso fue en el año 93. En el año 94, en plena apertura económica de Argentina, en la época de los 90, empezó a haber un servicio nuevo en la Argentina que no existía, que era el servicio integral, y en ese momento yo tuve la mirada o la visión de crear un servicio, ofrecerle a los clientes, exportadores, importadores, un servicio que cubra todas las necesidades que tengan de servicios logísticos de comercio internacional. En el año 2001 veníamos muy bien, hasta que nos agarró la crisis, estábamos quebrados, y ahí tuve la mirada de poder expandir la compañía a Latinoamérica. Entonces esa compañía, que se llama actualmente IFS, pero ya no es mía, yo después de muchos años la vendí, esa compañía se expandió en toda Latinoamérica. Y llegamos a tener 18 oficinas propias en la región, presencia en 9 países, llegamos a mover algo de 30.000 contenedores por año, 40 millones de dólares de facturación, 350 empleados. Entonces, en esa experiencia de haber expandido la compañía, me tocó lidiar con todas las cuestiones de implementación, de integraciones en los distintos países. Estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Chile, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil. Y eso me hacía ver diferencias mismos que hay en Latinoamérica, porque en Latinoamérica también se dieron integraciones diferentes en bloques. Lo que fueron los países del Pacífico, Chile, por ejemplo, es el país de la región que más acuerdos tiene a nivel mundial, con China, con muchos países de Oriente, con la Comunidad Económica Europea, tiene acuerdos de libre comercio que le permite tener una transacción comercial, ya no tanto integración política y social, pero sí una integración económica, donde comercializa muy bien sus fortalezas y se nutre de sus debilidades. Claramente comercializa cobre y productos alimenticios, son su base, eso es lo que le da una economía estabilizada y puede integrarse y mantener una política de Estado a largo plazo. ¿Es un ejemplo? No lo sé, pero desde el punto de vista económico, yo hablo solamente del punto de vista económico, que es donde más me siento cómodo. Desde el punto de vista económico, las políticas de Estado de Chile, Perú y Colombia le permitieron tener integraciones de largo plazo, mucho más largos plazos que los que tuvo Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Que se rompe porque nunca pudieron integrar las políticas macroeconómicas. El Mercosur empezó con un programa de desgravación de aranceles y Argentina tenía que bajar los aranceles y Brasil subirlos y viceversa en un mundo de millones de productos. Era impracticable. Entonces, fueron cambiando las políticas de Estado
por las necesidades coyunturales que tuvo cada gobierno. Esto sin hacer ninguna connotación política, cada uno cubría su déficit de caja como podía y tocaba productos de la balanza o aranceles y subía y bajaba. Pero bueno, esa es mi mirada sobre el tema de las integraciones. Yo lo miro y lo mido mucho más desde el punto de vista económico, no tanto de la integración social. Mi mirada sobre las integraciones que he visto a nivel europeo y también en otros países como en Oriente, el Acuerdo Asia-Pacífico y otros lugares, las integraciones tienen éxito cuando se integran, según mi mirada, primero, lamentablemente, primero desde lo económico, porque lo que los países buscan es compensar debilidades que tienen al integrarse con otros mercados. Y eso hace que en la región, en este caso en el Mercosur, tenemos tanta variabilidad que se rompen los modelos económicos de los países, crisis de Brasil, crisis de Argentina, crisis de Paraguay, y se rompen todo lo que pueda llegar a ser una política de Estado de largo plazo. Entonces, para concluir con el tema, ahora sí, si quieren avanzo un poquito con la presentación. Yo los invito nuevamente a interrumpirme y preguntar lo que quieran en la presentación. Permiso, me va a parar porque si no... La presentación tiene un par de componentes. Traté de pararme en actores principales que representan lo que son las distintas entidades económicas que forman parte de la cadena de un comercio internacional. Siempre hay un comprador que se transforma en importador, siempre hay un vendedor de los productos, que en el caso de ser argentino se transforma en exportador, pero en su país también es el exportador. Existen regulaciones aduaneras, que ahora nos vamos a meter un poquito ahí. Hay una transacción monetaria con sus regulaciones. Hay lo que se llama un Global Logistics, que es cómo se piensa el comercio internacional a través de la cadena logística global, que vamos a expandir en un rato, y después hay una logística interna que hacen con sus productos. La presentación es bastante sencilla, así que vamos interactuando. Si surgen preguntas sobre esto, lo vamos viendo. Sobre el caso de importadores, ¿quiénes pueden ser? Bueno, pueden ser empresas registradas con su quit habilitado, que tengan una inscripción en IVA, es obligatorio estar inscriptos en IVA, no pueden ser no inscriptos en el impuesto. Tienen que tener clave fiscal 3, que son datos biométricos con control de la AFIP. Tienen que tener antecedentes, mejor dicho, brindar libre de antecedentes penales del directorio, una póliza de caución ante la AFIP, y los organismos que normalmente lo nuclean son las cámaras de importadores. Las cámaras de importador lo que hace es nuclear a la mayoría de los importadores grandes y trabaja mucho con el tema de regulación de normas, que después viene por el tema de aranceles y de requisitos para la importación. En el caso de donde se pueden inscribir, es un trámite que se puede hacer directamente en la página de AFIP. Ya no existe más el tema de gestores intermediarios ni despachantes de aduana. Cuando yo empecé en el año 93, el despachante de aduana hasta hace 2 años atrás se heredaba. Era como el escribano, después se desreguló y bueno, hoy con un examen cualquiera puede ser despachante de aduana. Y en esa época el despachante de aduana inscribía, ya ahora ni siquiera hace falta, es un trámite personal de cada empresa. La póliza de caución es un valor de capital mínimo de 200.000 pesos y te la piden en el caso que la empresa sea nueva. Si la empresa no es nueva y ya tiene un ejercicio, no te piden la póliza de caución. ¿Esto afectó a las personas que decidieron estudiar bastante la zona o no? Mira, la realidad es que estaba totalmente sobrevaluado. Hoy la competencia es por servicio, hay muchísimos más despachantes de aduana, hay un manejo menos profesional que antes, pero también rompió algunos preconceptos que había antes. Antes en la Argentina, yo te cuento, me siento viejo, pero cuando yo empecé, si vos querías sacar un tipo de mercadería, tenías que ir solamente con un despachante. Si traías telas, tenías que ir con el despachante Pirulito, y era el único que sacaba las telas en Argentina. Hoy vas con cualquier despachante y puedes sacar telas, eso ya se rompió. Eso, el ingreso del sistema María, la desregulación de algunas cuestiones, pero sí trajo mucho más competencia. Hay mucha más competencia en el mercado. El precio obviamente bajó, antes te cobraban cualquier cosa. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar cobraban fotocopias y llamados telefónicos. Hoy si pedís fotocopias en los honorarios, estás fuera. Pero bueno, nada, se sigue, es una buena actividad que tiene... lo que creció fue el volumen global, entonces hay más trabajo para todos. En el caso de los exportadores funciona exactamente igual que los importadores, nada más que la cámara que los nuclea es la cámara de exportadores. Acá la cámara de exportadores en la Argentina
hace gestiones, bueno, ha pasado de todo, porque en la Argentina es un país que durante mucho tiempo le sigue cobrando aranceles a la exportación. Es algo muy atípico, eso no existe en el mundo. Tampoco devuelven la retención del IVA, entonces genera diferencias económicas exportadas en la Argentina que hace muy difícil la competitividad del producto argentino. Por empezar, que tenemos un IVA alto, 21%, no recuperarlo en la exportación hace que uno económicamente ya está un 21% abajo, encima te cobra un arancel del 6% y después con suerte te pagan el reintegro del 5%. Eso en otros países no existe, directamente el IVA te lo desgrabás, por ejemplo en Chile, y en Chile a los 20 días que hiciste la exportación tenés acreditada la plata del IVA en tu cuenta. Eso es para hablar de cuestiones de integración entre países y modelos. Brasil es más parecido a nosotros, Colombia, Perú no tienen arancel de exportación y el IVA no lo toman como se puede desgravar en el proceso de exportación, o sea, es recuperable en el proceso de exportación, cosa que en la Argentina no. Entonces, cuando hablamos de competitividad, empezamos a analizar ciertas cosas que van regulando y ahí la Cámara ha tenido roles muy dispares. Se dedica a veces a pelear cierta competitividad de productos macros, como pueden ser los granos, pero lo que es la producción industrial está extremadamente castigada en la Argentina. Un organismo de directorios que lo forman. La Cámara de Exportadores está liderada hoy por el presidente, creo que es el presidente de Nidera, y el vicepresidente es el Gastón Pérez Izquierdo de Catena Zapata, de Bodegas Catena Zapata. Sí. Y la de importadores es Diego Santiesteban, que fue un importador que representa una empresa de importadores. Bien, ahora sí nos metemos un poquito en un tema más interesante, regulaciones aduaneras. En el tipo de regulaciones existen, para mí, regulaciones arancelarias. El arancel en los países latinoamericanos se utiliza, en algunos países latinoamericanos, se utiliza como un regulador, directamente. No tiene ni siquiera un fin recaudatorio, es un regulador para filtrar qué entra y qué no entra, qué quieren castigar y qué no quieren castigar. Eso es Argentina, eso es Brasil. Por eso los que somos despachantes vivimos estudiando el nomenclador, porque nos cambian los aranceles todo el tiempo. Hay una clasificación de productos arancelarias que es mundial, el tarifador es mundial, se comparte, se regula por la Organización Mundial de Comercio. Si bien hay particularidades de las primeras 5 dígitos, los dígitos posteriores son inherentes a cada país. Lo mismo pasa en el Mercosur, tenemos un nomenclador común, y Brasil o Argentina o Paraguay tienen lo que se llama la apertura nacional, que son los últimos 3 dígitos. Eso hace que un vaso de vidrio, en Brasil lo podamos clasificar en una partida, en Argentina en otro. Y Brasil dice que está el posición arancelaria, Argentina dice que ese es otro en su nomenclatura, y en Argentina paga el 30 y en Brasil paga el 0, y eso lo único que genera es desigualdad, no integración y corrupción. ¿Qué pasó en Chile, qué pasó en Colombia y qué pasó en Perú? Para evitar los problemas de corrupción y para evitar los problemas de regular con el arancel, pusieron un solo arancel de importación. Todo el mundo diría, están locos. Chile tiene un arancel que empezó en el 12% y el año pasado ya estaba en el 6% en la mayoría de los productos y piensan llegar al 0%, importación total libre, en poco plazo. Y todos los productos pagan lo mismo, no importa si este vaso de vidrio es más grande o es más chico. En Argentina la medida de una tasa puede llegar a cambiar el arancel. Imagínense lo que genera eso. Locura absoluta administrativa, corrupción, papeles, y no se puede integrar nada de esa forma, porque no es una política a largo plazo, porque se usa el pequeño arancel para bloquear una computadora o para bloquear el iPhone o para bloquear el televisor. Lo mismo hacen con la exportación. O sea, esto es recíproco para la exportación. Entonces, en la importación actúan de una manera, pero en la exportación también. Entonces tenemos, en la exportación lo bueno es que tenemos un solo arancel de exportación y algunos productos pagan el 0. Pero eso tenemos uno solo. Vuelvo con el anterior que tengo ahí. Después existen aranceles de expo, aranceles de impo, existen aranceles especiales por producto. Para castigar, por ejemplo, lo que es el derecho de dumping, ciertos productos por estar producidos en ciertas zonas geográficas le aplican un derecho de dumping que lo que hace eso es regular la importación del producto. Volvemos a regular que ese producto no ingrese a la Argentina con un precio bajo. Esas son normas que se aplican. El derecho antidumping se aplica a nivel mundial. Casi todos los países del mundo tienen lo que se llama derecho antidumping, que son casos que se presentan internacionales contra los países que practican el dumping para frenar lo que es importaciones chinas, para no tener mano de obra
en condiciones como tiene China, como tienen algunos países, que no sé si es el caso de Argentina, que no lo tenemos, pero bueno. Sí. Bien. En restricciones documentales, perdón, pero me salió solo, puse Argentina campeón mundial. Es justo estaba viendo el partido y dije Argentina campeón mundial. Somos el país lejos internacional con mayor cantidad de restricciones documentales. Aparte de las arancelarias, tenemos para todo, tenemos una restricción documental. Para todo. Para todos los productos. Ya al principio empezaron con lo que era seguridad eléctrica. Me parecía lógico, pero ¿qué pasó con el Mercosur? Argentina sacó las 3 patitas, 2 dobladas y una derecha. Brasil tiene 3 redondas, Chile tiene 2 y Uruguay copió el modelo europeo. Entonces, era imposible, o sea, el Mercosur ya de movida en todo lo que sea integración, desde las pequeñas normas hasta la aplicación de normas macro, nunca nos pusimos de acuerdo en nada, no existió. Entonces, Argentina actualmente tiene SIMI, que es el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, muchos los conocen por las DEJAI del periodo anterior. Esto es una licencia de importación que se pide, ahora lo llaman más elegantemente, se llaman monitoreo de importaciones. Estas son automáticas, se presentan y el permiso, si la posición arancelaria tiene SIMI automática, el producto lo pueden importar automáticamente y sí se usa como modo de monitoreo. Y después tenemos ciertas posiciones arancelarias que tienen lo que se llama licencia no automática. Ahí llevamos un permiso a la Secretaría de Industria y Comercio. Y actualmente, bueno, ya saben cómo funcionó en el gobierno anterior. En este gobierno se moderó mucho. Lo que están haciendo ahora es estudian un cupo de importación, de volumen de importación por las empresas y vuelven a repetir el cupo de importación de esos productos por el mismo valor que importó la empresa el año anterior. Entonces, si yo traje $1 millón en computadoras el año pasado, lo que están haciendo es dar aprobaciones hasta $1 millón. Lo bueno es que la aprobación es más rápida y hay una previsión de lo que uno puede importar y lo que uno no puede importar. ¿Sí? Después tenemos certificado de origen, certificado por norma de seguridad, certificado de inspección de procesos, libre de asbestos. Tenemos composición de tejidos hilados, certificado de madera fumigada. Esto no es chiste, tenemos un certificado para las maderas fumigadas. Tenemos certificados de composición del acero, tenemos valores criterios y tenemos cupos de importación, exportación, depende de los productos. ¿No se hace más el control que tenías que exportar una determinada cantidad de dólares para poder importar esa cantidad de dólares? ¿Eso no por más? Con el cambio del gobierno ahora no, eso desapareció. En realidad nunca existió eso tampoco. Era un discurso político, pero nunca se llegó a aplicar. Jamás se aplicó que una empresa tenga que exportar 1 a 1, jamás se pudo implementar. Nunca se cumplió. Y conocí empresas que invirtieron plata, empresas grandes internacionales que fueron clientes míos, que invirtieron plata en la Argentina para exportar té, para exportar arroz, y a pesar de eso las DEJAI estaban trabadas. Y, también conocí otras que no hicieron nada, ¿no? Y siguieron importando. Pero bueno. Perdóname. Sí. En la presentación anterior hablaste de los cupos en el último punto. Sí. Son muchas las cantidades hay muchos bienes ahí dentro de lo que serían cupos de importación y cupos de exportación. De exportación lo achicaron bastante ahora, quedó creo que algunos cereales, yo no soy especialista en cereales, me dedico más no hago nada en lo que sea agro, digamos, o exportación granel. Quedaron algunos cupos en cereales, creo, y en algunas semillas. En lo que son productos industrializados, tenés ciertos cupos de insumos que tenés fabricación local. Por ejemplo, resinas, por ejemplo, acero, por ejemplo, ¿qué más tenemos? Tenés electrodomésticos, línea blanca, tenés cupos. Algunos están puestos en la posición, otros son negociados con cada importador. Actualmente está pasando eso. Actualmente sí. Bueno, el tema de manejar las intervenciones es todo un tema. Yo recomiendo, obviamente, la base es trabajar con un despachante de aduana, porque es el que clasifica arancelariamente las mercaderías, y yo siempre recomiendo a mis clientes que se apoderen de lo que son las clasificaciones arancelarias de sus productos, porque la realidad es que el que exporta o importa tiene que tener conocimiento perfecto de la clasificación de cada uno de sus productos, porque créanme que atrás de eso es un mundo burocrático para lograr importar un producto, para lograr exportar también un producto. Hay que poner asesores, hay que poner
gente en cada organismo, el que hace INAL lleva un gestor del INAL, el que hace seguridad eléctrica lleva otro gestor, y todos son costos que se van sumando al costo del producto. Eso yo siempre lo asocio, porque después hablamos de competitividad, y eso es competitividad pura. Eso en otros países no pasa, y en Argentina, bueno, sí, lamentablemente nos pasa. Entonces lo que yo recomiendo es trabajar en un despachante de aduana, apoderarse de las clasificaciones y después trabajar con gestores especializados en cada rubro. O sea que ser menos burocrático te permite tener más competitividad, ¿sería? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. 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 Respecto al tema de transacción monetaria, también lo agregué, esto ha cambiado mucho. Las formas de pago han cambiado. Antes estaba totalmente regulado por el Banco Central y la salida de divisas, paradójicamente, había que tener las DEJAI aprobadas. Me río solo porque hace 2 días publicaron una nota que engancharon no sé cuántas empresas que tenían las DEJAI, que giraban los fondos afuera 9 y los traían al dólar blue. Eso es lo que generan las DEJAI. Entonces había empresas fantasmas, no sé cuántas, como 300 crearon, yo sabía en el mercado que estaba, era el run run. Entonces tenía una DEJAI aprobada que o paradójicamente se la aprobaban, compraban dólares a 9 y después los reingresaban a dólar blue. Se hacía una brecha hermosa, millones de dólares de ganancia de corrupción. Entonces yo tengo la teoría que todo lo que es restricciones genera corrupción, y lo digo abiertamente. No, decía, eso es que se hacía en 24 o 48 horas. De vuelta con el... Sí. Lo giraban unas trading en Hong Kong que no tienen trazabilidad, también lo hicieron con Panamá, lo hicieron con China. Los brokers chinos son especialistas en armar estas cosas, y en 48 horas la gente tenía la plata acreditada en los bancos de Estados Unidos o en Uruguay. Y tenían el dinero disponible y volvían a comprar más dólares. Negocio, yo nunca lo pude enganchar, pero fue un negocio brillante. Pero bueno, hoy eso se desreguló, eso ya no está. Hoy el giro de divisas es libre, los importadores pueden girar fondos anticipados, pueden trabajar con carta de crédito, pago anticipado, pago en cuenta, hoy están todas las modalidades abiertas. Sí hay una intervención porque todos los dineros salen por lo que es la línea de bancos, banco reporta al Banco Central, pero ya no está toda la intervención del Banco Central. Eso ha desaparecido y hoy está mucho más desregulado, pero los bancos son una entidad importante. Lo que sí desapareció de esta modalidad es la carta de crédito, ya prácticamente no se usa. Cuando yo empecé a trabajar, todo carta de crédito. Hoy las cartas de crédito quedaron totalmente en desuso. Los acuerdos comerciales y la forma de integración del comercio internacional hace que el pago sea más dinámico. Los chinos abrieron la billetera y te dicen, te mando la mercadería, después pagame, que suele pasar. Y eso destraba las relaciones y queda en cada empresa cómo le paga a su cliente. Esa es una realidad lo que pasa hoy, por lo menos en la Argentina. Bueno, lo que puse ahí, que la intervención del central ya desapareció y lo que tenemos es solamente contra la CIMI, ya se puede girar sin la CIMI, antes se podía girar con la DEJAI, ahora solamente, antes solamente se podía girar con la DEJAI, ahora ya la CIMI no es obligatorio para girar fondos. Bueno, y finalmente viene un poquito más a lo que yo me dedico, que es explicarles un poquito todo el servicio internacional y qué se puede hacer. Esto es muy básico, tenemos todo tipo de embarques, marítimos, aéreos, terrestres y multimodales. En lo que son los marítimos cada vez se comprime más, están quedando 9 joints solamente. Cuando yo empecé a trabajar había como 60 compañías marítimas, se fueron comprando unas las otras, porque no hay manera de sostener los barcos, no hay manera de sostener el volumen, a pesar de que el volumen global crece. Cada vez tenemos barcos más grandes. Cuando yo empecé a trabajar, y me vuelvo a sentir viejo, pero cuando empecé el barco más grande que venía a la Argentina traía 5.000 contenedores. Y hoy el barco más grande ya está en 17.000 contenedores, que a la Argentina no viene porque no tenemos calado. Y por eso se tuvo que hacer el nuevo canal de Panamá, que para que crucen lo que es la ruta del Pacífico-Atlántico, y ya están pisando los 17.000 contenedores por cada barco. Eso hace que las compañías no resistan la estructura, no es un tema de políticas de Estado, ahí es que la economía de escala realmente rompe el modelo. Entonces las compañías grandes van comprando a las más chicas y van sumando más volumen arriba de sus barcos. Entonces eso lo llaman joint. Ahora, para mover un contenedor de un lado al otro va a necesitar una compañía marítima y vamos a tener que pagar un flete de un lugar al otro. ¿Sí? Eso es lo que pasa. En el aéreo es un poquito más específico, más dedicado. Tenemos embarques puntuales, la fruta, por ejemplo, los alimentos perecederos, la mayoría se mueve por aéreo. Y algo que está revolucionando el comercio aéreo, por eso lo puse, que es el tema del courier, son las compras de e-commerce. El e-commerce viene
según mi mirada, y ese fue el cambio por el cual me salí de la compañía anterior que vendí y me metí en esta. Para mí el e-commerce viene realmente a revolucionar el mundo de lo que va a ser el comercio internacional. Y probablemente va a romper mucho más todo lo que sean integraciones. Porque las integraciones van a desaparecer por completo, según mi mirada. Si siguen flexibilizando, algunos países el e-commerce tiene un volumen que realmente va a ser imposible pararlo. Solamente en la Argentina este año se van a vender 130.000 millones de pesos por e-commerce. Solamente por e-commerce. Mercado Libre, ticket de avión, turismo, entradas para los... Ya nadie piensa comprar una entrada para ver un espectáculo, comprarlo, ir a la boletería. Todo el mundo ya lo compra por internet y lo recibe en el teléfono. Y lo mismo está pasando con las mercaderías. Y ha revolucionado lo que es la logística. Pero bueno, lo único... Sí, sí. Por supuesto que lo que quiero preguntar es muy específico, no sé si lo conocéis, porque es muy específico. Asociando lo marítimo, ¿no? Y en términos de competitividad, ahí estaban hablando de que había un problema con los prácticos, que generaba algún costo importante, ¿no? Sí. Te hago esta consulta teniendo en cuenta tu experiencia internacional. ¿Vos sabés cuán sobrecargado están esos costos en Argentina en términos de los prácticos? Porque es un servicio que yo lo podría llamar, en términos, entre comillas, un commodity. Hay un práctico en otro país que tiene puerto, digamos. Sí. ¿Vos ves ahí que hay un problema grave? No tengo cuantificado cuánto implica el práctico en el costeo de lo que es la diferencia. Sí, lo que hay es un terrible problema con el tema del calado del Río de la Plata, que nunca se pone de acuerdo, no lo dragan, y vos requerís mayor cantidad de horas y trabajo técnico de los prácticos para ingresar los barcos. En el Río de la Plata, los contenedores grandes, el más grande que viene acá es el Monterrosa, de una compañía alemana, que ahora la compró Maersk. Ya hay 6.500 contenedores, y si tenemos bajante en el río, queda el barco trabado, raspa. Lo tienen que tironear y es toda una movida que en otras partes del mundo no existe. Es una locura mantener el puerto de Buenos Aires donde le tenemos, lo cual también habla de nuestras políticas de largo plazo, hablan de nuestras políticas de largo plazo, ¿no? De políticas de Estado. Todos los países modernos, todos fueron sacando el puerto hacia afuera. Rotterdam, Hamburgo, Bremen, son puertos que se fueron yendo a la ciudad buscando aguas profundas para evitar costos de prácticos, calado y todo lo que viene aparejado. Chile tiene aguas profundas directos, yo siempre comparo mucho los costos. Exportar un contenedor por Chile, gastos portuarios y demás, te sale $220. Exportar un contenedor de Argentina, perdón, $350 incluyendo los gastos de compañía marítima. Exportar un contenedor de Argentina te sale $960. Sí, por contenedor. Por contenedor. Cuando decías con respecto al e-commerce, ahí aparece Alibaba. Ahí aparecen todos. Pero Alibaba, digamos, como una cosa que... Sí, el que revoluciona el mercado es Amazon, porque tuvo un concepto totalmente abierto. Lo empezó, obviamente, en su momento eBay, después lo arrancó Amazon. Amazon vino a revolucionar todo. Mercado Libre es un furor en lo que es Latinoamérica, pero según mi mirada, con un concepto distinto. El Mercado Libre es un concepto cerrado desde el punto de vista logístico y Amazon es un concepto abierto. Amazon es una plataforma extremadamente abierta que todo el mundo puede trabajar abierto, y en Estados Unidos ya no se compra casi nada en los locales. La gente ya no va a los locales. Es difícil, hoy se llama omnicanalidad. Van a vivir la experiencia de la marca, lo llaman. Por eso, no es real, esto hay un caso de e-commerce, los invito un día a que se anoten ahí en la Cámara de Comercio y vean, hay toda una teoría de la omnicanalidad que habla de que el consumidor lo único que quiere vivir con la marca es la experiencia, y lo que va a quedar es compra de marcas, y la experiencia que uno tenga con la marca. Sí. Decía porque Alibaba acaba de hacer un acuerdo con el gobierno nacional de el chino ofertando exportarle a la Argentina su producción de una ganadera a partir de su empresa. O sea, la empresa con el Estado. Tal cual. Un desarrollo, algo inimaginable un poco tiempo atrás. Sí, totalmente. Sí, es algo que está revolucionando a paso agigantado. Acá está viniendo más lento, pero afuera es un furor. Me tocó visitar una operación de courier en Trinidad y Tobago. Una empresa de courier chiquitita que mueve 8.000 envíos por mes. Entonces yo dije, 8.000 envíos por mes, una barbaridad. Dije, bueno, lo voy a ir a visitar, me fui a Trinidad y Tobago. Dije, ¿qué? Trinidad y Tobago, me costaba creer que tenga tanto volumen de e-commerce.
Bueno, me encontré, fui a abrir cajas al aeropuerto con el courier que me invitó, un conocido, y abríamos las cajas y eran las bolsas de nylon de los couriers con una remera. Porque a la gente le costaba más barato comprarse la remera en Miami, que lo tienen ahí nomás, se compraba la remera, le venía en el vuelo de la noche, al otro día lo tenía en la casa. Una remera, promoción, y la verdad que revolucionó. Imagínense poner una casa de ropa en Trinidad y Tobago, hoy no es negocio. Pero bueno, es lo que pasa, viene a revolucionar muchas cosas el e-commerce, ¿no? Pero bueno, pasemos y vamos al siguiente, uno más. Acá en el stock global. En este les hago una sola mirada por... A mí me encanta estudiar el tema de cómo las compañías optimizan costos a través de los volúmenes de importación-exportación. Bueno, algo que yo llamo es el stock global, que es la utilización de zonas francas o áreas aduaneras especiales, fabricación, ensamblado en áreas sin impuestos, y después tenemos regímenes especiales. Yo puse Ushuaia, Manaos y México. Hay muchas empresas que su stock global lo mueven en zonas donde no pagan impuestos para hacerle más económico lo que es el producto final al momento de llegar a un mercado que quieran entrar. Entonces los televisores Samsung hoy se armaban o se están armando todavía en Tierra del Fuego. En Manaos se estaba armando LG, o hay autos o fábricas de autos que se arman en ciertas zonas para abaratar los costos porque no pagan impuestos, y eso hace que las compañías manejen el concepto de stock global. Entonces, las grandes compañías, el manejo del stock o el manejo económico, lo manejan como un flujo de fondos a nivel mundial y tienen desparramado mercaderías por muchos lugares. Y ese juego de movimiento logístico hace que empiecen a jugar con aranceles, con competitividad, que si Brasil les baja el arancel, le ponen la planta y ensamblan ahí, que si Argentina abre la billetera de tal impuesto, vienen y se instalan acá. Eso también juega en contra a veces, esos movimientos cíclicos económicos a nivel global, juega también en contra de las integraciones. Porque créanme que Argentina y Brasil se han pisado mucho los pies para ver qué cuentas traían o qué inversiones traían y quién se quedaba. Lamentablemente en la cuestión industrial salimos bastante perjudicados respecto a Brasil. Pero Brasil tuvo una política de Estado muy agresiva. Para darles un ejemplo, una de las divisiones especializadas que nosotros teníamos en esta empresa que les conté, era la división vinos, Argentina como país productor de vino. Entonces yo viajé durante muchos años a casi todas las ferias de vino a visitar importadores y exportadores. Entonces empecé a ir a las ferias y un día me encuentro con vino brasilero. Reacción automática, dije, no, tiene que ser una porquería. Lo probé el primer año, era una porquería. Lo probé el segundo año, era una porquería. Lo probé el quinto año, ya no sé si yo ya me estaba acostumbrando, pero ya le empecé a encontrar el gusto y dije, qué buen vino. Bueno, Brasil viene hace más de 15 años política sostenida, subsidiando industria del vino en el sur de Brasil, una zona que no es altamente productiva para uvas de calidad, pero viene subsidiando una industria para competir a nivel regional con sus hermanos argentinos y chilenos. Ahí no funcionó lo que es la integración de debilidades y fortalezas. Claramente no funcionó. Y el vino argentino que no pagaba arancel, empezó a pagar arancel. Eso, cuando yo hablo de restricciones a través del arancel, eso es lo que pasa en estas integraciones que no funcionan. Entonces, la integración real, más allá de lo que es el contexto social, es una integración económica y cada uno juega su partido económico. Empieza por ahí el tema. Si se ponen de acuerdo en políticas de Estado, probablemente vamos a tener una integración de largo plazo. Pero si no está ese acuerdo, ese entendimiento, va a ser muy difícil poder integrarnos. Y termino con una más. Logística interna, bueno, esto es muy variado, hoy lo que está pasando, por eso también lo volví a poner acá en el tema del e-commerce. Los abastecimientos o volúmenes son para abastecimiento de producción, abastecimiento de canales mayoristas de distribución, canales de distribución directa, estructuras propias o tercerizadas en lo que respecta a la logística interna de cada empresa. Y hoy lo que tenemos es un montón de empresas virtuales que traen sus productos, se lo dan una logística y lo venden por Mercado Libre. Así que eso es lo que está pasando hoy en el mundo con estos actores que está pasando. Creo que, por último, para graficarlo, si querés vamos ahí, les traje un grafiquito de Incoterms que yo siempre usaba en la empresa anterior. Dale una página para abajo. No sé si se llega a apreciar y a ver bien, pero acá están todos los actores que van interviniendo en la cadena del comercio internacional con cada uno de los términos de venta y las implicancias de quién tiene la responsabilidad de costos y la responsabilidad documental, depende de cada término de venta que existe. Ex-World significa que todo lo paga el comprador, FOB es que el vendedor
llega hasta el puerto, entonces en el dibujito lo van marcando, yo después les hago llegar la presentación a Javier y el que quiere la puede compartir y está el material ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, ¿te puedo hacer otra consulta más? Lo que quieras. Sobre todo me interesa tu experiencia por participar en varios países, ¿no? Sí. A este lado va a ir la pregunta. Todos sabemos, y porque se ve en los diarios, cuando uno lee alguna nota especializada o algo, que la Argentina tiene costos laborales más altos, sobre todo me preocupa más por el lado de la logística. Sí. Sí. Ahora, la pregunta que te hago por tu experiencia internacional, porque uno lo escucha y también por los medios especializados, la pregunta es, todos sabemos que tenemos costos más altos, Sí. pero también conocemos que el capital humano argentino tiene una mayor productividad, que por ahí se considera que tenemos una productividad mayor. Esta segunda parte, porque el otro lo sabemos claramente y ya hay estudios que lo fundamentan y hasta te lo cuantifican con respecto a Brasil y todo lo demás, incluso por ahí podemos hablar hasta con otros países como Chile. ¿Vos considerás que eso es así? ¿Que realmente el capital argentino tiene, sobre todo para lo que tiene que ver con la logística interna, tiene una mayor productividad el capital humano? No. Te voy a responder, a ver, me río, mi esposa ya se está riendo. Cada vez que yo volvía de Colombia, volvía con una crisis social. Me ha tocado visitar una villa miseria en Medellín, no sé si conocen el caso, un intendente en Medellín creó un teleférico para llegar a la parte profunda de la villa, para poder integrar una escuelita y que gente tenga acceso a internet. Y yo, como soy un tipo inquieto, y investigo y camino, yo vivía de viaje, me tocaba mucho tiempo viajar, me tocó vivir un tiempito en Colombia, por algunos problemas organizativos, y me fui a Medellín a conocer esa villa miseria. Y cada vez que volvía de Colombia volvía con una crisis social. Y yo creía realmente que, no me caben dudas, que los argentinos tenemos un bagaje cultural más elevado que lo que es el resto quizás de la media latinoamericana. O sea, Argentina tiene una integración cultural más grande que el resto de los países latinoamericanos. De México para abajo te diría que casi todos. De eso estoy seguro. Pero con el tiempo me fue generando un tema. Soy emprendedor, toda mi vida puse empresas. Yo digo que amo dar trabajo. Me encanta organizar empresas, es mi pasión. No duermo pocas horas, me parezco a Neustadt, así que imagínate que... Pero me encuentro hay una crisis social fuerte en la Argentina con el tema de la cultura del trabajo. Los argentinos, según mi mirada, tenemos todos un individualismo desarrollado que no nos permite trabajar en equipos y bajo normas. Y la verdad es que vos, cuando querés trabajar con productividad y querés trabajar con orden y querés trabajar con miradas de largo plazo, necesitas tener un ordenamiento y necesitas tener una cultura de decir, cedo un poco el egoísmo y pienso un poquito en el otro y me corro y dejo pasar al otro. Y yo he visto cosas en países latinoamericanos que realmente no me han pasado cosas más gratas afuera que adentro. Yo siempre le contaba a mi esposa, decía, Vane, me pasó que me agradecen que di trabajo y acá me aprieta el sindicato. Llego a la fábrica y me aprieta el sindicato. Entonces vos decís, ¿qué pasó? Algo pasó en el medio. Entonces, hay cuestiones en Argentina muy arraigadas en la sociedad, somos todos. Yo no creo que los políticos solamente sean corruptos. Perdón, yo no hablo política, soy apolítico, yo digo soy empresario y hago negocios donde puedo hacer negocios en el contexto de todo hacer negocios. Mi mirada es muy empresarial. Pero yo creo que la sociedad somos corruptos, yo también. Yo rompo normas de tránsito, cometo errores, a veces dilatás un poco el impuesto, está inculcado en el gen. Y en Chile eso no te pasa. En Chile el sistema se respeta. Y en Colombia, un país que yo te juro siempre hablo de Colombia porque me viene muy sorprendido, la norma se respeta. Se respeta mucho más que acá. Y después, por el otro lado, paradójico, tienen el narcotráfico, tienen la FARC, ¿no? Pero hay una parte de la sociedad que quizás por ese flagelo es apegado a normas, es apegado a procedimientos. Yo creo que la productividad argentina la arruinamos nosotros mismos. Creo que la selección argentina es un gran ejemplo. El mejor ejemplo. La selección argentina de fútbol creo que es un gran ejemplo. Sí, yo creo que además hay un chiste que corre en toda Latinoamérica que lleva 30 años, porque yo lo escuché hace 30 años, que el gran negocio en Latinoamérica es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice. Por lo que dice que vale. Eso me lo decían los mexicanos.
Sí. Cada vez que iba a México los mexicanos me decían eso. Respecto a lo que preguntaba, yo estoy en la norma. La eficiencia operacional de la norma argentina es la última, la más baja de todas las empresas de la norma. En Argentina el promedio de eficiencia operacional es en el orden del 55-58%. Mientras que para tener un producto que puedas ser global, que lo puedas exportar, que tenés arriba del 90%. En Argentina el promedio de las empresas está en el orden del 58%. La NOR en particular pone los gráficos ahí para que lo vean todo, la eficiencia de la planta de la granja de Nochar. 58%. Y ellos mismos me dicen, la gente de clase, que son los últimos de todo el grupo de operación, que los mexicanos andan en el 90 y pico, Sí. entonces no están así. Hay otro ejemplo, de lo que decía vos de los sindicatos. En la industria lechera, por ejemplo, el tema Sarco, el gremio le cobra a las empresas 3.000 pesos por empleado, esté afiliado o no esté afiliado. Así la No quebrar. se puede competir así. No, la competitividad es terrible, la logística es terrible. Entonces eso implica que toda esa diferencia tiene que cerrar por el tipo de cambio. No queda otra. Argentina tiene un problema, yo lo analizo de un costado otra vez económico. Argentina tiene un problema de matriz productiva. Argentina no es un país productivo, no puedes producir. Tiene un sistema de costos internos y de impuestos que es imposible producir. Entonces, cuando vos te lo pongas, pero no lo comparo ni siquiera con Alemania, me cruzo acá a Chile. Por eso te digo, Cargas laborales, impuestos. esa diferencia en eficiencia que está planteando acá, o lo que vos me estás comentando, lamentablemente sí. O mejoramos nuestra eficiencia, y si no la mejoramos nuestra eficiencia, tiene que cerrar por tipo de cambio. Lo que pasa es que ¿Y cuáles son el- esos costos para ser competitivos con tipo de cambio? totalmente de Como acuerdo. empresario, digamos, te lo digo. No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de No acuerdo. puedo mejorar la eficiencia económica de Argentina, por lo que usted está comentando. Entonces, para exportar la leche, si como me es caro producir la leche por estas ineficiencias, entonces, para poderla hacer competitiva la leche, la tengo que cerrar por tipo de cambio. Es que es la variable de ajuste que venimos teniendo en los últimos muchos años. Hay otro ejemplo que es muy actual y muy importante. Hacer un pozo de petróleo Macamuerta para sacar shale gas, mientras en el mundo estaba en el orden de los 3, 4 millones de dólares por pozo. Acá en Argentina, cuando se empezó, y por eso son los pesos de inversión, estaba en el orden de los 18 millones de dólares por pozo. Se tuvieron que cambiar convenios colectivos, lo último que hizo ahora, y ahora está en el orden de los 6, 7 millones, pero todavía contra los dos que cuestan el mundo. Ese Sí. cuesta No me caben dudas. Hasta hace poco, te conviene importar y lo producir. lamentablemente sí, muy lamentablemente sí. Hasta hace poco estuvimos pagando $75 por contenedor llamado Ivetra, TAP Ivetra, que era un fondeo para el sindicato de camioneros por reorganización del Puerto de Buenos Aires. Para que los camiones circulen por el Puerto de Buenos Aires más organizado. Yo nunca vi una obra, pero eran $75 por contenedor. Pero bueno, que no me escuche el sindicato, perdón. En base a lo de la productividad, Sí. que hablaban, ¿no crees que también tiene que ver con una falta de liderazgo en la empresa? Puede ser. Jefe, ¿no? A los trabajadores, toda la empresa en general. Y una falta de sentido de pertenencia de la gente que trabaja también, ¿no? Y aferrarse más al sindicato que a la misma empresa. El otro día leía, por ejemplo, un artículo de la empresa esta de Huawei y decía que el presidente hablaba constantemente, daba charlas a toda la empresa y más hasta los trabajadores cedían los días de vacaciones, trabajaban igual en días. Sí. Ahí hay dos cuestiones. El sentido de pertenencia a la empresa con el tema de las nuevas generaciones va cambiando radicalmente. Y es todo un caso de estudio. En las empresas yo hago coaching hace muchos años para mí, como emprendedor, y aplico procesos de coaching en los equipos de trabajo que lidero. Y es todo un caso de la nueva generación.
Todo un caso. Es todo un caso el entrenamiento de chicos de 14 años de rugby hoy. Tengo 2 minutos para darle una instrucción, si no, perdieron la atención y no me escuchan más. 2 minutos para explicarle que una jugada se tiene que hacer de una manera y que las manos la tienen que poner de una manera. 2, no me escuchan más. No, aprende a una velocidad que es impresionante. No lo cuestiono, pero uno tiene que adaptarse a lo que viene a los chicos. Bueno, el e-commerce es eso. Mis hijos viven con el celular en la mano. Bueno, ustedes son jóvenes, están todos con el celular en la mano. Y yo no me imagino que mis hijos en el futuro van a comprar de una manera distinta, no sea por el teléfono. Hoy ya el 60% creo que alcanzó de las compras por internet ya se hacen por el teléfono. Antes era una computadora. Y siempre cuento una anécdota que era, no sé si ustedes se acordarán, pero otra vez me siento viejo. American Express había sacado una tarjeta llamada American Express Blue, no sé si te acordás, que era exclusivamente para compras por internet, porque la gente tenía miedo de poner los números de la tarjeta en internet. ¿Se acuerdan? No sé si alguno se acuerda, la American Express Blue. Bueno, hoy ¿quién no pone la tarjeta en internet? O sea, ese tema de productividad está muy de la mano también de las nuevas generaciones. Hay que trabajarlos, pero bueno, hay un gen ahí, ¿no? Metido, un gen argentino, como le digo yo, que complica bastante. Ojalá que todos tomemos conciencia y que entendamos que realmente merecemos un país diferente, todos, porque es un país hermoso, pero la realidad es que a veces es complicado la composición social, muy complicada. Sí, yo creo que ahí empiezan a relacionarse distintos temas, ¿no? Yo estoy con lo que hablaba del doctor González, lo que decías vos, el tema de la integración. Es un milagro que la Argentina pueda estar integrada a algo, teniendo en cuenta que no hemos tenido nunca política de Estado. Correcto. Entonces, es algo que una de las clases que damos nosotros en la cátedra, desde el año 43 hasta el 2011, el promedio de la inflación anual en Argentina es de 160%. Un estudio hecho por los autores de Ciencia Economía, como el amigo Ochoa, que han hecho un estudio comparado de inflación Argentina, Brasil, Chile y Nueva Zelanda, y nos da el promedio en esos 70 años de 160% de la inflación. Y hemos perdido en ese periodo 13 ceros. La moneda argentina ha perdido 13 ceros. Que agarrar un billete de 100, le tenga que agarrar 13 ceros, ese sería el valor real o sea, tenemos un país sin moneda. El gobierno militar, el gobierno democrático, militar democrático, mamarracho, corrupción, esto es lo que son. Nada es casual. Todo es una consecuencia. ¿Cómo nos vamos a integrar si somos lo que somos? Claro. Lo que pasa es que lo que nos falta es un baño de humildad, decir lo que realmente somos, que, como decía el ingeniero, que mis alumnos más jóvenes y profesor de ingeniero también, que conoce al dedillo estos costos desde el punto de vista de ingeniería, somos lo que somos, no lo que creemos que somos. Somos un país de criterio, una sociedad adolescente. Pensamos como adolescentes, actuamos como adolescentes y tenemos un país subdesarrollado. Potencialmente, como el seleccionado argentino. Somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo en el mamarracho que explicó Fabián con las normativas burocráticas que son para robar. Para la ineficiencia que hace el robo. Y con respecto al... no sé cuánto. Eso para hacer amable la charla. Calenté un poquito, pero con respecto a la... Espina es un gran entrenador de rugby, pero lo que queremos como Barra Brava es que haya resultado. Yo como padre de juega de rugby, que queremos resultados, ¿no? Ya estamos avisando, ya te faltó una rueda de camioneta. Vienen bien los chicos, vienen bien. Ya sé que te faltó una rueda. Otra pregunta. ¿Qué rol crees que debería tener el Estado con respecto al e-commerce? La pregunta va relacionada a lo que hablabas, el ejemplo que hablabas de Trinidad y Tobago, que venían remeras, debería proteger, debería dejar un libre comercio, debería basar una matriz productiva en las referencias competitivas que haya en el país. Creo que realmente para cambiarlo en largo plazo necesitas sí o sí pensar una estrategia de política de Estado a largo plazo. Hoy por donde lo toques, no importa el color político, olvídate, donde lo toques haces un agujero.
Yo tengo el cliente, es una marca muy famosa de ropa interior de mujeres. Ustedes saben lo que vale ropa interior femenina y malla femenina, saben lo que sale producción local. Hablo con el dueño de la empresa y me dice, Fabián, si me llegan a vender Victoria's Secret al precio que lo venden afuera, le sale más barato comprar el producto terminado en el exterior que comprar la mano de obra, la materia prima en la Argentina. ¿Cómo haces? No, ni te cargué mano de obra, no te cargué nada. ¿Cómo hace para competir? Entonces, donde te muevas como gobierno, olvídate el partido, yo no soy apolítico, donde te muevas como gobierno vas a hacer ruido. El punto es discutir una sola vez qué ruido queremos hacer y hacerlo de una vez por todas y decir, tiene que durar más de un periodo. Tiene que durar más de un periodo de gobierno. No puede ser que las políticas nuestras duren lo que cambie un gobierno. En Chile, cada 4 años cambian. Yo creo en la divergencia, en la diversidad de opiniones y en la alternancia. En Chile cambian los presidentes cada 4 años y las políticas económicas no se tocan. Y fue Piñera, que es de un color, y ahora tenés a Bachelet, que fue del otro. Tuvieron discusiones sobre políticas universitarias, tuvieron discusiones sobre un montón de cosas, pero no se cambió nada. El IVA sigue siendo el 19%, el cobre sigue dejando un 5% de recaudación de fondo al gobierno. Chile tiene un fondo anticíclico del 5% de lo que exporta de cobre por año, que es la principal economía de Chile. Entonces Chile, cuando hay un cimbronazo internacional, usa el fondo del cobre y no lo tocan. Y de ese fondo, esto lo digo, de ese fondo viven los militares chilenos actuales. Y fue implementado por Pinochet en la dictadura. Nadie lo tocó. Viene del ministro de Economía que fue de Pinochet. Sigue igual. Entonces, eso es lo que te da una previsión o una previsibilidad a largo plazo. Decís, bueno, yo acá invierto. Por eso, mirá lo que es hoy el modelo. Es un modelo con tremendas desigualdades. Pero créeme que cuando yo fui a Chile la primera vez, era mucho más desigual que lo que es ahora. Cada vez incluyen más. Porque crece al 2,5% todos los años. Entonces siempre metes a alguien en la bolsa. Los chinos crecen al 8%, meten 40 millones de nuevos ricos por año. Bueno, estamos en Latinoamérica. Pero en la economía a escala que tiene Chile, al 2,5%, te incluye gente todos los años. ¿Es lento el camino? Sí. Pero yo prefiero ese camino y no las montañas rusas. Porque si estuviste en los que compraron las de Sky y te salvaste, divino. Argentina es un país con buena gente. Pero si estuviste en esa, si estuviste afuera... Entonces, estos vaivenes que tenemos realmente te destruyen. Realmente te destruyen. Señor Espina. Caballero. Le vamos a agradecer también con este... Bueno, muchas gracias. Este pequeño presente del Centro de Estudios y... Me gusta que te acerque el azul y oro. Bueno, se confundió.